యేసయ్యా స్తోత్రాలయ్యా నా దైవము నీవయ్యా దర్శించయ్యా. Te damos gracias, bendito Padre, por tu amor, tu fidelidad, tu grande misericordia para con nosotros, Señor, agradecidos por la vida que nos prestas, la familia, el trabajo, la salud, tantas cosas, Señor, la cual no nos cansamos de agradecerte, bendito Padre. Yo ruego, Señor mío, por todas aquellas personas que escuchan, Señor, esta palabra tuya, que seas tú, Señor, obrando por medio de tu Santo Espíritu, tocando pensamientos y corazones, trayendo a convicción de pecado. Asimismo, Señor, te ruego que bendigas, Señor, mi persona, Señor, usa mi mente, mi corazón, mi lengua para poder compartir esta palabra. Te doy gracias por la oportunidad y el privilegio de poder servirte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias, amados hermanos, una vez más aquí el siervo Irving compartiendo la palabra del Señor domingo a domingo. Es un privilegio poder servir, poder hablar, poder compartir. Es hermoso y cada día que predicamos, compartimos, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo. Sean bienvenidos nuevamente aquí a su canal Palabra Eficaz. Hoy estaremos compartiendo el tema el abuso de la gracia. El abuso de la gracia. La realidad es que no se puede abusar de la gracia de Dios, más bien es una mala comprensión y entendimiento de la gracia de Jesucristo, sacada de su contexto y llevada a un extremo, añadiendo ideas y conceptos que no son bíblicos ni mencionados por nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender primeramente la gracia de Dios como el regalo o el don de Dios que eleva lo sobrenatural a la criatura racional, haciéndole hijo suyo y partícipe de su vida. Ahora, la gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre, enseñando al hombre a rechazar los deseos mundanos y a los actos impuros. La gracia de Dios nos da la fuerza para alejarnos del pecado y la tentación y de todo lo que ofende a Dios. Y para eso debemos vivir bajo esa gracia divina, que no es más que aceptar ese regalo inmerecido de salvación y gozar de una vida plena, experimentando la paz y el gozo, porque sabemos que Dios está por nosotros y está en nosotros. Debemos entender que la gracia tuvo su inicio en la persona de Jesucristo. Si vamos al Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículo 17, dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Una vez más, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, aquí encontramos la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que Jesucristo es el autor de esta gracia, el autor de la vida. En el libro de Efesios, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 5, aquí también podemos ver nuestra condición. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados. Vea, está hablando de la condición espiritual del hombre. Estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando hablamos de la fe, entendamos que estamos hablando de la confianza en Dios, creerle a Dios lo que Él dijo, confiar en Dios. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces podemos decir que la gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros, es decir, que nosotros no lo merecíamos. Quiero mencionar tres cosas importantes en cuanto a estos versículos, Efesios 2:5 y Efesios 2:8 y 9. Número 1, nuestra condición espiritual antes de Cristo, es decir, o sin Cristo, estábamos muertos. Y no quiero decir muerto físicamente, sino en el término espiritual. Un muerto no puede salvarse a sí mismo. Necesitábamos la ayuda de Dios. Necesitábamos la vida de Cristo en nosotros para poder vivir juntamente con Él. Número 2, esta gracia divina y bendita
fue iniciativa de Dios. Escuche, fue iniciativa de Dios. Es Dios quien la inicia. Fue el deseo de Dios de buscarnos y salvarnos en Cristo Jesús. El don de Dios es el regalo de Dios hacia la humanidad muerta y perdida, que si no hubiera sido por su grande amor y misericordia, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados, perdidos y lejos de Dios, destinados al sufrimiento eterno. Número 3. La humanidad no tuvo que hacer nada para merecer esta gracia redentora. No hubo méritos humanos, no hubo esfuerzo alguno humanamente, no hubo ningún tipo de obra por el cual el hombre dijera: oh, yo tuve que hacer esto para alcanzar y merecer mi salvación. Por eso Efesios 2:9 dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Y nuevamente esto hablaría mal del hombre, ya que el hombre se jactaría y se gloriaría en su obra para salvarse. Pero es aquí donde Dios toma toda la gloria, porque no deja ni da lugar a que el hombre se gloríe a sí mismo. Vea lo que dice Tito en el capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, yo puedo decir: me porté bien, ayudé a mi prójimo, le di de comer al hambriento, caminé de rodillas toda la calzada de Tlalpan hasta Iztapalapa, doné sangre, doné un riñón, hice ofertas, hice regalos, etcétera. Toda obra por la cual tú pudieras jactarte y decir: por mí, dice precisamente Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia. Y cuando hablamos de la misericordia de Dios, nos referimos a su compasión hacia nosotros, la humanidad perdida. Qué interesante, hermanos, que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, dice el versículo 6, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. No hay ninguna obra nuestra por la cual nosotros pudiéramos decir: soy salvo porque hice esto. Esta gracia salvadora de Dios solo actúa en aquellos que han recibido y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. De otro modo, seguirían muertos en sus delitos y pecados, porque la única manera, la única forma de ser salvos es a través de la fe en Jesucristo. Solo en Él somos justificados, solo en Él tenemos esa justificación, lo cual nos hace justos. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 3, versículos 23 en adelante hacia el 26. Ponga mucha atención. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vea, destituidos, todos pecamos, estamos destituidos. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Otra vez encontramos la gracia de Dios. Y fíjese, dice justificados gratuitamente, es decir, que esto fue gratis de Dios. Esto no fue algo que tú tuviste que pagar, no te costó, no hubo un precio tuyo, que tu obra o que tuviste que sacrificar algo. Fue algo gratuito de parte de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vea, en Cristo Jesús, solo en la persona de Cristo Jesús encontramos esta redención. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, Cristo tuvo que morir, tuvo que ser crucificado en esa cruz, en ese madero, y derramar su preciosa sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Es decir, solo los que tenemos la fe en Jesucristo somos justificados. De otra manera, no hay justificación. Y eso lo vuelve a decir Tito. El mismo apóstol Pablo le escribe a Tito en el capítulo 3, versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Escuche,
para que justificados, otra vez, ¿cómo somos justificados? Por su gracia, por ese favor inmerecido de parte de Dios, al tener grande amor hacia nosotros y por su grande misericordia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En Cristo Jesús somos hechos justos por los méritos de Él y solo así podemos tener la entrada a la esperanza de vida eterna solo por la fe en Jesús. En Él tenemos el acceso y entrada a esta gracia. Vea lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada a esta gracia. Escuche. Por quien también tenemos entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vea, pero es necesario tener esta fe. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Así solo tenemos paz para con Dios y al mismo tiempo tenemos esta entrada a esta gracia. Debemos entender, amado hermano, amigo, que la gracia de Dios es la oportunidad para la salvación del hombre. Por eso es gracia, y la gracia es un favor de Dios en bien de la humanidad para acercarnos a Jesucristo y tener el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna. Cuando hablo del abuso de la gracia, hermanos, decía en un principio, no es que realmente podamos abusar de la gracia. Decía que es una mala comprensión, un mal entendimiento de la gracia. Pero yo te quiero decir algunos puntos de que las personas creen que están en la gracia y han añadido más conceptos que no están en la Biblia, más ideas a esta gracia, y más bien se tiende a caer en un abuso de esta gracia. Se puede decir que el abuso de la gracia es seguir pecando contra Dios y seguir viviendo en tus deseos carnales y pensar que Dios te perdonará sin venir a Él en arrepentimiento, porque según tu Dios es amor y Él te ama. Hay personas que dicen, no, es que ya vivimos bajo la gracia, y en lugar de hacer un cambio en nuestras vidas, seguimos viviendo en nuestros pecados, seguimos de mentirosos, seguimos dañando, seguimos transando, seguimos robando, seguimos igual de hipócritas, y pero Dios me ama y Él me perdona, y seguimos igual y no venimos a Dios en arrepentimiento. El abuso de esta gracia también es pensar que valemos mucho para Dios. Hay una doctrina que ha enseñado eso, que tenemos mucho valor para Dios, tanto que Él ha mandado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, ya que la humanidad tiene un alto valor inigualable y que Dios no iba a permitir que la humanidad se perdiera sabiendo que valemos mucho. Yo quiero aclarar dos cosas en esto. Número uno, antes de recibir a Jesucristo no teníamos valor. No había ningún valor, puesto que la Biblia dice en Efesios 2 que ya estábamos muertos en delitos y pecados. No había ningún valor. Y número dos, después de recibir a Jesucristo, es decir, estando ya en Cristo, ahora es que ya valemos. Ahora realmente valemos la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero derramada. Ahora tenemos valor porque por precio fuimos comprados de acuerdo a la Escritura. Esta es una mala enseñanza que ha entrado en iglesias, hermanos, y yo miraba, a veces me da tristeza. Yo les aconsejo que tengan mucho cuidado los canales en YouTube, lo cual van a ver, porque hay unas enseñanzas que aparentemente se oyen comunes, sensatas, dulces al oído y se oyen bonitas. Oh, es que el hombre valíamos mucho y por eso Dios mandó a Jesucristo a morir por nosotros. No es cierto, no es cierto. Nosotros no teníamos ningún valor antes de Jesús, no valíamos nada, ya estábamos muertos, éramos hijos de ira y de perdición y destinados al infierno. Dios en su amor y su misericordia manda a su Hijo Jesucristo a salvarnos, y es de ahí que ahora tenemos valor. En Cristo Jesús valemos la sangre del Cordero
Cordero. Cuando somos justificados en Cristo Jesús, ahora lo que el Padre ve en nosotros es la sangre de su Hijo derramada en nuestras vidas. Ahora realmente es que valemos, pero antes no teníamos ningún valor. Esta enseñanza y doctrina es una herejía que ha entrado a las iglesias, y qué triste que los pastores no oran, no meditan en la enseñanza, se comen y se tragan cualquier cosa, y me da un celo santo, un coraje, hermanos, porque la gente se pierde por este tipo de enseñanzas. Nosotros no teníamos ningún valor hasta que fuimos comprados por la preciosa sangre de Jesucristo. El abuso de la gracia, hermanos, es pensar que también somos intocables por Satanás. Oh, Satanás nunca nos va a tocar, y que nunca nos va a pasar nada malo, ya que la gracia de Dios es una cobertura la cual nos protege del maligno, de las aflicciones de este mundo y de angustias. La gracia es algo así como una sombrilla o un paraguas, lo cual impide que nos mojemos. Así es como se compara ahora la gracia para algunos creyentes extremistas. Pensar que somos intocables, están abusando de esa gracia, lo cual no es verdad. El abuso de la gracia también es pensar que en tu boca y en tu lengua está el poder. No importa cómo esté tu vida y tu relación con Dios, tú tienes el poder en tu boca, y cuando tú hablas, creas y desatas una conmoción en el mundo espiritual, aunque tus ojos no lo vean. Solo basta con decir la palabra para que sea hecho, como si las huestes espirituales están a tu disposición y listas para hacer lo que tú digas. Vea que aquí hay un mal entendimiento de la gracia de Dios, y realmente tener ese mal concepto nos conduce a un camino errado y equivocado, y tristemente será para perdición. Repito que la gracia de Dios es la oportunidad de ser salvos en Cristo Jesús, pero lamentablemente la gracia se ha usado para otras ideas, para otros conceptos, para otras enseñanzas. Pensar que somos intocables, pensar que valemos mucho, pensar que puedo seguir en mi pecado y que Dios me perdona siempre y puedo seguir pecando, al fin que Él me va a perdonar. Pensar que en mi boca tengo el poder y que mis palabras y los decretos que yo diga, Dios se va a someter. Estamos muy equivocados y malinterpretando la gracia de Dios. La gracia no es un amuleto de la suerte para que siempre te vaya bien. La gracia no es seguir pecando al fin que Dios me perdona. La gracia no es que yo tenga mucho valor para Dios y que Dios se debe preocupar cómo cuidarme y cómo salvarme. La gracia no es una cobertura de que nada malo me va a pasar. La gracia no es ningún poder de mi boca y mi lengua para confesar barbaridades y herejías, dando órdenes a las potencias espirituales para que hagan mi voluntad. La gracia, amado hermano, es la oportunidad de salvación, es la puerta que Dios abrió a través de Jesucristo. Vea, hermanos, como también en el tiempo del apóstol Pablo, posiblemente algunos hermanos de la iglesia de Roma pudieran haber interpretado esta gracia. En el capítulo 6, versículo 1 en Romanos, el apóstol Pablo pregunta, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es, en ninguna manera. Y asimismo lo vuelve a decir en el versículo 2, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es que en el capítulo 5 del versículo 20, ya se había explicado que por cuanto abundó el pecado, también Dios hizo abundar la gracia. Entonces, humanamente, poniéndole sentido común, el sentido de la mente humana, decir, bueno, si cuando hubo mucho pecado, abundó el pecado, Dios hizo abundar la gracia y ahora queremos que la gracia abunde, entonces seguiremos en el pecado para que la gracia abunde. No, en ninguna manera, de ningún modo. El hecho de que Dios haya hecho abundar la gracia es para mostrar su amor y su misericordia con el fin de que el hombre se vuelva de sus pecados y de su mal camino y pueda tener esta salvación. En el capítulo 5, versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 21,
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y ahí es donde se conecta el capítulo 6, versículo 1, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 15, dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, vuelve a responder el apóstol Pablo. Y qué triste, hermanos, que todavía hay personas que dicen, bueno, es que vivimos bajo la gracia y esta es una oportunidad como para seguir pecando. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia no es una licencia para seguir viviendo en tus deseos carnales, en tus deleites, en tu manera de pensar conforme a lo que tú crees. La gracia simplemente es la oportunidad de salvación en la cual tenemos que volvernos a Dios, arrepentirnos, tener fe y dejar todo el mal camino. Qué triste que hoy en día la iglesia está tan tibia, abrazando sus pecados con una apatía y un conformismo material, diciendo que la bendición de Dios es la riqueza terrenal, preocupándose más por tener casas, carros, negocios, ahorros en cuentas bancarias, tener lujos, joyas, buena ropa de marca, comer en los mejores restaurantes. Y estamos viendo una apostasía tremenda, la cual no se había visto. Y si uno denuncia el pecado de ellos, es porque tú no estás bendecido como ellos. Es por eso que hablas en contra de ellos. La iglesia de hoy, tristemente, se ha fusionado con el mundo, abrazando toda enseñanza que parece buena a la sociedad y mermando la verdadera enseñanza de Jesucristo. Necesitamos recobrar los valores bíblicos. Necesitamos tener el temor de Dios en nuestros corazones. Necesitamos dar rechazo al pecado y la mundanalidad, el celo por la lectura de la palabra de Dios, volver al ayuno y a la oración, la cual se han abandonado. Necesitamos clamar a Dios por sabiduría y fortaleza. Necesitamos hablarle al perdido. Necesitamos confrontar el pecado y, de ser necesario, sufrir como sufrió también nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió por hablar la verdad, pero hoy en día ya nadie quiere sufrir, nadie quiere morir, nadie quiere dar la vida por causa de Cristo y del Evangelio. Es más fácil llevar una vida cómoda, disfrutando de los deleites de este mundo y encerrándome yo en mi burbuja, no importándome nada de lo que pase a mi alrededor allá afuera. Y se nos olvida de que un día daremos cuentas a Dios por todo lo que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo mortal. Y para concluir, amado hermano, este tema, el abuso de la gracia, quiero leerte en la epístola de Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo del 11 al 15. Ponga mucha atención. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vea, estamos haciendo un énfasis en la gracia, que realmente la gracia se ha manifestado para salvación. No es amuleto, no es cobertura, no es poder de tu boca, no es que te vaya bien, no es que puedo seguir pecando y al fin que al rato me arrepiento y Dios me perdona y seguir haciendo la maldad. Hemos tomado la gracia como algo muy simple, como algo a la ligera, y nos hemos olvidado que también la gracia tiene un límite. Y digo un límite porque, hermanos, estamos viviendo una dispensación. Es cierto, es la dispensación de la gracia, pero también sabemos que el tiempo se acerca, la venida de nuestro Señor se acerca. Sabemos que juicio viene a este mundo. Sabemos que el anticristo también tiene que aparecer en el escenario mundial. Sabemos que los sellos se tienen que abrir, las trompetas tienen que sonar, la iglesia debe ser arrebatada y las copas de ira tienen que venir sobre este mundo y se comenzará otra dispensación. Tenemos que arreglar nuestra vida poniéndonos a cuentas con Dios. Por eso es importante, estoy haciendo este énfasis, versículo 11, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo
versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquí nos habla de una renunciación a todo deseo mundano, a todo deseo carnal. Y versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, es decir, comprarnos. Precisamente esa palabra, el ser redimidos, es que nuestro Dios nos compró. Somos comprados, hermanos. Qué hermoso que el Señor nos haya pagado con su vida, con su sangre. La palabra redención quiere decir comprar de nuevo, dejar libre, exculpado, indultado, absuelto, eximido. Redimir significa rescatar a alguien de la esclavitud, librarlo de una obligación y poner fin a un trabajo, dolor o molestia. Vea versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Estas fueron las palabras del apóstol Pablo para Tito. Así que, amado hermano, yo te animo a que realmente vivamos en la gracia de Dios, con la justicia, con el temor, con la conciencia de que somos comprados por sangre, por precio de sangre fuimos comprados. Cristo no dio un dedo, no dio una mano, no dio un pie. Él se dio todo, Él dio su vida para que nosotros tengamos esta libertad. No minimicemos el sacrificio, no minimicemos esta gracia. Tengamos temor, cuidemos esta relación con Dios, viviendo en temor día a día. No sabemos cuándo vayamos a partir con Dios, viviendo hoy como si hoy fuera tu último día. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi amigo, y estaremos muy pronto compartiendo otro estudio más. Este gran hermoso privilegio que Dios nos da de compartir su palabra domingo a domingo. Que Dios bendiga tu casa, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tus finanzas, tu salud. Y aquí seguiremos en comunicación nuevamente en palabra eficaz. Hasta la próxima. Amén.